El proyecto de ley hoy se está discutiendo en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, pero va a pasar próximamente a la Comisión de Trabajo. Este es un proyecto que lo que busca de alguna manera es reparar o corregir el proyecto que ya, o sea, no el proyecto, la ley de equidad salarial que existe, que se promulgó el año 2009 y que básicamente es letra muerta, o sea, no ha servido para lo que en el fondo para lo que fue creado. ¿Qué decía esa ley que ese proyecto, letra muerta? O sea, en el fondo establecía el principio de igualdad salarial, pero en el fondo su gran problema es que es la práctica, en la implementación, la denuncia de una situación de discriminación salarial, en este caso por parte de las mujeres mayoritariamente, era directamente al empleador. Ese era su ámbito, ¿ya? No podía estar representada por un sindicato y finalmente el empleador tenía un plazo largo para resolver y si no había una resolución, la DT podía tomar conocimiento de este problema, hacer un seguimiento, pero finalmente la sanción era una multa en UTM. Ya. Entonces, es un proyecto que no logró su objetivo de ninguna manera. Y ahora, ¿qué hizo el Ejecutivo? Es mandar indicaciones sustitutivas que buscan establecer o reforzar el principio de igualdad salarial o equidad salarial para trabajadores y trabajadoras que ejercen un mismo cargo o un cargo con igual responsabilidad o de igual valor. Y eso, en el fondo, por un lado, complejiza el tema, digamos, pero también, por otro lado, hace que la ley eventualmente pueda tener una mayor eficacia. Es para, en esta primera etapa, es para empresas de más de 200 trabajadores. Ya. Y lo que busca es que estas empresas establezcan mecanismos para una medición más objetiva, y en ese sentido lo que ha contado el Ejecutivo es que se asesoraron para estas indicaciones por consultoras internacionales como Mercer, ¿ya? Que efectivamente son las que diseñan la metodología que utilizan las grandes empresas, Mercer y la metodología GEI también, que básicamente lo que hace es establecer bandas salariales. Uh-huh. Y en esas bandas salariales tú tienes que objetivar por qué le pagas en los distintos niveles de cargo, si hay una diferencia salarial, ¿a qué se debe? Y puede ser, por ejemplo, estudios, que una persona tenga más estudios que otra, experiencia, sector en el que estás, nivel de responsabilidad de cargo. Justificar el porqué. Claro, eso, justificarlo, pero además lo que está proponiendo esta ley es que se cree un comité de equidad salarial que a su vez estudie estos niveles de cargo y funciones. En el fondo diseña un plan de acción y ese plan de acción tiene que ser presentado por la empresa, la ADT, y también ¿cómo se llama? El Instituto Superior Laboral, ¿sí? Sí. Que es la instancia tripartita, claro. Sí, sí. ¿No? Entonces, de alguna manera, tiene una sanción, o sea, si tú no resuelves el problema, lo que propone el proyecto de ley es una sanción que además es como retroactiva, porque tú tendrías que retribuirle a la persona todo el tiempo que ella, con un tope de 2 años, el tiempo que esta persona tuvo brecha salarial y cuál fue la brecha salarial. Yo quiero decir que es un tema de larga data, porque yo recuerdo que desde el 2009 he ido muchas veces al Congreso a discutir cómo resolver la brecha salarial. Y no es fácil, pero creo que aquí hay un tema que es bien importante. Cuando uno revisa todos los estudios respecto a esto, hay un componente de la brecha salarial que efectivamente tú no puedes explicar por estas razones objetivas y observables. Y lo que dicen los estudios, la OIT, la OCDE, etcétera, es que ese componente de discriminación tiene que ver con la maternidad, con el costo de la maternidad asociado al mercado laboral. Ah, sí. Claro, y además Claudia Goldin, que es la premio Nobel de Economía, que ha estudiado este tema así profusamente, ella comprobó, por ejemplo, que con el nacimiento del primer hijo, hombres y mujeres que tienen una carrera similar se separan y las mujeres caen tanto en su oportunidad de participación laboral como en su remuneración. Con condiciones similares. Con condiciones similares de lo que habíamos hablado, de estudio. Imagínate 2 ingenieros comerciales que parten juntos,
y llega este primer hijo. Entonces, efectivamente hay hartos estudios que demuestran que la brecha tiene un componente vinculado con la maternidad, y en el caso nuestro, en Chile, hay normas que lo refuerzan, como la sala cuna, que es un articulado del Código del Trabajo que protege la maternidad, pero finalmente es una cuestión que quedó absolutamente obsoleta, y al obligar a las empresas con más de 20 trabajadores a pagarse a la cuna con cargo a la mujer trabajadora, eso finalmente desincentiva no solo su contratación, sino que su desarrollo de carrera. Y a esos componentes que son bien objetivos, también hay que sumarle todo lo que hablamos en la introducción, que las mujeres históricamente están en sectores de la economía feminizados, que son peor pagados, o sea, no están ampliamente representadas en ingeniería, en matemáticas, en ciencia. También que el desarrollo de carrera que tiene estas interrupciones por la maternidad hace y influye, al igual que los estereotipos de género, en que sean menos las mujeres que llegan a los altos cargos. Y la brecha salarial en nuestro país se manifiesta más profundamente en las mujeres que tienen mayor educación y que tienen... Y en cargos más altos. Claro, o sea, y niveles de posgrado. Ahí hay mayor brecha. O sea, la brecha promedio, según la ESI, es de 25,5%. ¿Ya? Esa es la brecha entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. ¿Cómo va modificando, cambiando según el cargo? Y una forma adicional de verlo es el salario por hora, y ahí cuando tú... en el fondo es una forma de limpiar la muestra, porque tú dices vamos a... porque el 25,5 incluye también a la gente, a todas las personas que trabajan, y el salario por hora distingue también a las personas o a las mujeres, o qué sé yo, que acortan jornada. Entonces ahí está todo. Y el promedio con posgrado es de 23,8%. Y con educación básica, primaria, es 11,7%. Oye, Alejandra, y me imagino que este tema, que no es de fácil resolución, ¿no es cierto? No recuerdo bien cuánto lleva este nuevo proyecto de ley en el Congreso. No, es poquito, porque el gobierno envió sus indicaciones hace una semana, un poco más. Pero este tema, para resolverlo, me imagino que hay muchos países que también están en lo mismo, que han tratado de resolverlo. ¿Cómo podríamos hablar, o qué experiencia comparada con otros países que a lo mejor pudieron acercarse a una solución más equitativa? ¿Cuáles son las fórmulas? Y si este proyecto ha visualizado esos proyectos o esas fórmulas que se han hecho en otros países, digamos. Sí, lo que dice ¿Por qué te lo digo? Perdón, porque claro, por otro lado, viéndolo de otra perspectiva, alguien la otra vez me decía, sí, pero esto al final te genera una falta de libertad de la demanda, ¿no es cierto?, de la gente que Pero por otro lado también hay una tendencia de grandes empresas a generar una transparencia hacia la igualdad de género. Claro. Y que eso al final incide en sus índices de clima laboral, de contratación. Y a lo mejor y eso lo mira los inversionistas, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué experiencia tenemos de afuera que podamos mirar que resulta? Bueno, lo que ha revisado el gobierno para hacer este proyecto es la experiencia alemana y la experiencia de Inglaterra. Ya. Ahora, nosotros en Comunidad Mujer tuvimos la Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa de Paridad de Género, que fue una iniciativa que llevamos adelante durante 5 años con el UEF y el BID. Y ahí nosotros trabajamos este tema de la brecha salarial. Y yo te diría que lo que vimos de manera muy concreta, eran 180 empresas, es que en primer lugar las empresas no saben cómo medirlo, ¿ya? Y ahí hubo todo un camino que hizo la CMF para su norma, que antes era la 385 y ahora es la 461, de decirle a la empresa, darle una guía, una fórmula que es bien similar a la que nosotros usábamos para que las empresas pudieran medir su brecha salarial en los distintos cargos, ¿no? Entonces yo creo que la primera experiencia, o la primera, como la tabla del 1, es date cuenta de lo que tienes. Te quiero decir que hay muchas empresas que al menos en esa época, y estamos hablando hasta el año pasado, no medían su brecha salarial de género, ¿no? Entonces, también aquí hay como una inercia que tiene que ver con no estar o no establecer los indicadores que son necesarios para poder, en el fondo, tener esta data, y en ese sentido, organismos como la CMF hoy día
cumplen una labor súper importante en ese sentido, porque te dan una herramienta. Después, en el fondo, es cómo tú enriqueces esa información, ¿ya? Entonces, ahí están, obviamente no todas las empresas pueden pagar a merced de consultor o consultora, pero igual existen instancias a lo mejor de buenas prácticas. De buenas prácticas, sí. Bueno, hoy día nosotros justamente estamos con el Balance Más, con las mentorías del Balance Más, que el ranking IMAT mide justamente la cantidad de presencias de mujeres en altos cargos y cómo se generan esas buenas prácticas. Y se hacen mentorías entre empresas para sacar las buenas prácticas de una y que las pueda replicar el otro. Porque justamente pasa esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y dónde salgo a pedir ayuda? Sí. Y yo te quiero decir que hay empresas que lo hacen bien. No puedo contar nada todavía, pero yo estoy en este minuto de jurado del premio Carlos Vidal Espantoso, que justamente tiene... es de relaciones laborales, y este es uno de los temas que analiza, y hay empresas que incluso tienen una brecha un poquito favorable a las mujeres. Entonces yo te diría que la buena práctica es medirse. En este caso, este proyecto propone que la ADT genere una guía de buenas prácticas, pero uno la puede sacar de la UIT, de distintas partes. Hay cosas que son públicas, digamos. Tú mides, y si ves que hay una brecha, tú dices, ok, analizo por nivel de cargo, por funciones, qué es lo que está pasando, por qué una persona que tiene el mismo cargo que otro gana distinto, es por años de experiencia, es porque tiene un posgrado, ¿por qué? Entonces, en general, claro, lo que las empresas defienden es, oye, nosotros tenemos una banda de remuneraciones y en eso estamos súper bien y nos medimos y estamos regios. Pero en estricto rigor, Pero si te vas a la letra chica, claro, ahí ya es donde empieza a aparecer todo este ruido. Y empieza a aparecer también por este tema de la maternidad. ¿Por qué? Porque como los componentes de la remuneración a veces son... está la remuneración base, pero también hay variables o hay bonos. Por ejemplo, nosotros hemos detectado a lo largo de los años que las mujeres que salen en su postnatal a veces no reciben el bono de desempeño porque no están, porque hay un ausentismo súper justificado que hace que no le llegue. Entonces, yo quiero decir, hoy día, en el fondo, preparando este tema, miraba las distintas opiniones, y claro que hoy día hay una preocupación de las empresas porque dicen, chuta, mira, me pusieron las 40 horas, me pusieron la ley Karin, me pusieron la ley de conciliación, y ahora me quieren además encorsetar, como decías tú. La de delitos económicos, que también hay que preparar, digamos, una estructura. Y ahora está la brecha salarial. Sí, pero yo quiero decir que, siempre las cosas se pueden mirar desde distintos puntos de vista, pero la brecha salarial es una de las brechas más injustas y más persistentes del mercado laboral chileno y mundial. O sea, si nosotros tomamos solamente en cuenta este 25,5%, tú dices, claro, eso quiere decir que de 100.000 a las mujeres ya les quitan por defecto 25.000, ¿no? Claro. Y eso se acumula en pérdidas que después también inciden en las pensiones. Entonces, aquí hay un tema de justicia y de equidad que es necesario abordar, y por supuesto, este es un proyecto de ley que es para el sector público y privado, sí. Y eso también de alguna manera genera un movimiento que es un poquito más... Oye, Alejandra, hay una pregunta. Tenemos 30 segundos. Por lo menos a mi generación hay una cosa que nos preocupa muchísimo y que impulsamos, que es la coparentalidad. Sí. ¿Cómo la coparentalidad se viene de alguna forma a adscribir a tratar de resolver este problema? Bueno, yo aquí aprovecho porque nosotros somos una organización que apoya profundamente la reforma a la ley de sala cuna, ¿ya? Y el proyecto que hoy día se está tramitando en el Congreso incluye a los padres trabajadores, ya. Precisamente para nivelar esa cancha. Si hombres y mujeres asumen de igual manera el costo de la parentalidad en el mercado laboral, ya con eso solucionas. Yo no sabría decir cuál es el porcentaje, pero si reconocemos que hay un 17% de brecha salarial que tiene que ver con este tema, entonces al menos de ese 25% estaría solucionando un 17% según los estudios. Entonces, para la próxima hablamos, sí. Nosotros estamos organizando un seminario muy interesante sobre sala cuna y modernización de educación parvularia para el 29 de agosto, de 9 a 11 en la UIT. Ya. Y tenemos súper invitados
autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, para discutir muy pragmáticamente cómo avanzamos y cómo implementamos esta reforma. Así que, por supuesto, muy invitados. Todos invitados. Oye, súper interesante el tema, así que les pedimos disculpas a Fran Huerta y Rodrigo Hurtado, que vienen con Aldea Global. Nos pasamos un poquito, que estaba muy entretenido. A Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mujer, Nicole Forte de Mujer Empresaria. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse en este miércoles de Equidad de Género, y espero que hoy día disfruten este... Viernes, ¿no es cierto? Y que descansen mañana. Muchas gracias, y lo invito a ver este capítulo y todos los capítulos a través de YouTube, de Spotify, de todas nuestras redes sociales, y nos vemos el viernes a las 9 de la mañana. Un abrazo. Bien, chao. Chao. Esto fue